En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, mis amigos. Hola, mis amigos. Dios abençoe. Que Dios los bendiga. Amigos y amados de mi Padre. Y por falar Y hablando de amados de mi Padre, veja só observe qué cosa magnífica, qué palabra extraordinaria, palabra que le da consuelo para a todo y cualquier corazón, alma que está sufriendo, que esté aviltada humillada por por este mundo cruel, malo, perverso, podrido. Pero estas palabras elas vêm van al encuentro de aquellos que de hecho de y de verdad, con sinceridad, con transparencia, ainda que aún en pecado, mas se vuelven para Deus, a Dios, creen creen no presente en el regalo que Él que envió é o al Filho mundo, dele. que es su Hijo, Jesús. Veja só, Observe qué cosa maravillosa. Jesús dijo na sua oração en su oración sacerdotal, oración intercesora, la oración que es para todas las personas que creen, obviamente. Y cuando nosotros creemos, seguimos, obedecemos, abrazamos, afirmamos nuestra mente, nuestro ser por entero en sus palabras. Entonces, en su oración sacerdotal, Él dijo así: mas no ruego solamente por estos. Jesús estaba orando por aquellos que estaban allí con Él. Él estaba orando por los que estaban con Él antes de ser apresado, juzgado, asesinado, crucificado y resucitado. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que por tu palabra han de creer en mí. El que cree recibe, el que no cree queda chupándose el dedo. Ahí en el versículo siguiente, Él dice así: para que todos, observe, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Leeré el texto nuevamente, despacio, para que usted absorba cada palabra. Observe, amiga y amigo, qué grandiosidad, qué promesa, qué magnífica palabra. Eso es un tesoro inagotable, infinito, para los que creen, obviamente. Y quien cree se entrega. Quien cree va, no se queda esperando. Quien cree no espera a nadie, va. Observe, Jesús orando dijo: mas no ruego solamente por estos que están aquí conmigo. Yo concluí, sino también por los que por tu palabra han de creer en mí. Han de creer en mí. Y esta es la razón por la que nosotros predicamos su palabra. No es nuestra palabra, no es nuestra filosofía, nuestro pensamiento, nuestras ideas, no. Sino la palabra de Dios. Sino también por los que han de creer en mí por tu palabra, para que todos, Él está hablando de todos, tanto de aquellos por los que estaba orando en el momento,
como por todos los que creyeron y murieron creyendo en Él. Es decir, no murieron, están con Él, solo fueron promovidos más pronto. Aquellos que un día se fueron con Él. Entonces, para todos, sean uno. Todos. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene placa A, B o C, sino que es la iglesia pura, inmaculada, formada por personas arrepentidas, que fueron lavadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia purísima que está en este mundo dando testimonio de Jesús para que aquellos que crean en Él a través de su palabra pasen a ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es nuestra posición con Dios. Vea que ni los ángeles tienen ese privilegio. Solo los hijos. Solo los hijos de Dios, aquellos que reconocieron sus pecados. Me equivoqué. Fallé realmente. Ahora pido que tengas misericordia de mí. Nunca más haré eso. Y se arrepintieron. Se arrepintieron y recibieron el perdón. Fueron bautizados en las aguas por inmersión. Como murieron para el mundo, entonces fueron sepultados en las aguas, y cuando se levantaron de las aguas, lo hicieron con una vida nueva. Entonces, ellos siguieron ese proceso, ese protocolo. Primero el arrepentimiento, después el bautismo en las aguas, y después el bautismo con el Espíritu Santo. Yo sé que muchas personas dirán, pero yo fui bautizada con el Espíritu Santo primero y después con el bautismo en las aguas. Eso es criterio de Dios. Él sabe lo que hace, y gracias a Dios por eso. Lo importante es que usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Usted fue bautizado en las aguas y con el Espíritu Santo. Murió para el mundo, fue enterrado en las aguas, sepultado en las aguas, y cuando se levantó, lo hizo para comenzar una vida nueva. Entonces Jesús está hablando con estos. Ruego por estos que están conmigo y que creerán, que pasarán, que seguirán ese protocolo del arrepentimiento. ¿Por qué? Para que todos, la familia de Dios, de los hijos de Dios, sean uno, solo uno, la unidad divina, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto quiere decir lo siguiente. Recuerda que Jesús dijo: recibiréis el poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Mis testigos, es decir, testigos de la resurrección de Jesús, es decir, testigos de que está en Jesús, es decir, de que ella está en el Padre, está en el Hijo, y es una persona con el Señor Jesús. Un testigo. Claro que hablando, no convenceremos a nadie. Quien nos convence del pecado es el Espíritu Santo, solo Él. Cuando una persona es convencida de su pecado, es porque el Espíritu Santo está llamando a esa persona. ¿Lo sabía? Eso es muy importante. Entonces, a usted que le ha estado doliendo su conciencia porque cometió un delito, cometió un pecado, cometió algo, hizo algo equivocado, entonces usted debe arrepentirse. El Espíritu Santo lo está mandando a arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer: me equivoqué, pequé. Eso es ser humilde. Es ser humilde, aceptar. Yo me arrepiento. No voy a defenderme, no. Yo reconozco que me equivoqué. Y
¿qué tengo que hacer, Señor? Entonces, arrepiéntase. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Es decir, usted está yendo hacia el norte y de repente usted vuelve hacia el sur. Es un cambio de actitud, de comportamiento. Usted deja de hacer, de cometer aquel pecado, deja aquello atrás y comienza a seguir a Jesús. Entonces, como usted está en Jesús y Jesús en usted, se volverá un testimonio de que Él resucitó para las otras personas que Dios está llamando, con las que Dios está hablando, que Dios está convenciendo de sus pecados. Entonces, amiga y amigo, ¿quién nos convence de nuestros pecados? ¿Quién nos convence de los pecados? Es el Espíritu Santo. No soy yo, ni el pastor, ni la iglesia. No es la iglesia quien convence, es el Espíritu Santo. Y Él solo convence a aquel que tiene un corazón inclinado hacia la sinceridad, a la persona que le gusta la verdad. A veces está perdida en el pecado, está en medio del barro, pero es una persona que Dios ya conoce, entonces Él habla con esa persona, convence a esa persona de su pecado. Ella entonces escucha y obedece su voz, su llamado. Esa persona más adelante se arrepiente. Después de arrepentirse, ella es bautizada en las aguas, siguiendo los trámites de la fe, y poco después recibe al Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Eso debe suceder. Debe suceder. Puede suceder que el Espíritu Santo descienda antes del bautismo en las aguas. Pero debe suceder el bautismo en las aguas y debe suceder el bautismo con el Espíritu Santo para que todos seamos uno en Jesús y Jesús en el Padre, así como nosotros seremos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, usted que enfrenta luchas, todos enfrentamos luchas, problemas. Dios permite las luchas. ¿Usted sabe por qué? Permítame darle un sacudón a usted que está enfrentando 1.000.000 de problemas. Observe. Usted es una persona de Dios, usted está en Jesús. Gracias a Dios. Entonces, puede estar seguro de que lo que está pasándole es por su bien. Allí adelante usted verá eso. Yo pasé por muchos momentos difíciles en mi vida. Todos los problemas, todas las persecuciones, el odio. Vio el odio encarnado en las personas que se pusieron en nuestra contra, que se levantaron en nuestra contra. Todo aquello formó parte de nuestra vida con Dios. Porque es lo que Jesús dijo: si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Y bienaventurados sois cuando os persigan y mintiendo digan toda clase de mal contra vosotros. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Ve el galardón, observe qué galardón. Usted, yo, todos nosotros, en una sola fe, en un solo espíritu, en un solo corazón, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Dios. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Entonces, aguante firme, porque Dios está con usted. Aguante firme, porque todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi nombre es María y cuando era adolescente había empezado con el tema de las malas amistades, en el tema de los vicios. Yo había empezado a juntarme con gente que ya estaba, digamos, en ese ambiente, y como era una joven bastante con una baja autoestima, yo buscaba pertenecer a un grupo. Lamentablemente me puse, digamos, pertenecía a un grupo donde había mucha violencia, muchos vicios, y bueno, ahí empecé a conocer lo que era el alcohol, cigarrillo, y después ya me involucré con la marihuana, la cocaína, la pasta base, las pastillas.
Todo eso, por supuesto, y lamentablemente alterando mi carácter, empezando a ser rebelde, no solo con las personas de afuera, sino también con las personas que estaban en mi casa, con mis padres, con mi hermana. Fui, digamos, transformándome en una adolescente muy rebelde, sin ninguna expectativa de vida, no me interesaba estudiar nada. Lo que había empezado justamente lo había dejado, que era la carrera también de asistente social, lo dejé. Llegué a tener problemas con la policía también, una causa por tenencia de drogas. Y bueno, sin ninguna expectativa de vida, no quería ni trabajar. Había perdido un trabajo como cadeta administrativa en ese momento, en donde tenía promesas de poder crecer, de poder ascender, y obviamente viendo la situación en la que yo estaba, ni siquiera pudieron renovarme el contrato para poder continuar. En aquel momento yo con mi familia estaba pasando también por un momento muy difícil, porque yo veía que mis padres estaban sufriendo por esa situación, me veían que yo llegaba mal, que me levantaba al otro día tarde, no compartía nada con ellos, justamente, no tenía tiempo con ellos, ni siquiera ser esa compañera que mi madre quería que yo fuera, hasta colaborar en la casa como hija, en absoluto, no hacía nada de eso. Yo llegaba tarde a la mañana, llegaba a mi casa, dormía hasta la tarde y ya era levantarme para volver a salir. Era casi ausente, no solo para mis padres, sino para mi hermana, que en ese momento era más chica que yo, que quería que yo estuviera con ella, pero yo en ese momento no existía para mi familia. Yo recuerdo que mi madre empezó a ir a la iglesia, ella en su momento por su vida, por su salud, porque ella tenía escoliosis, y ella empezó a escuchar la radio. No me había dicho nada en ese momento, ella veía que yo seguía llegando a la noche, mal, destruida, y empezó a ver la televisión. Ahí fue cuando ella invitó a que yo viera la programación de la tele, hasta que, bueno, mirar una noche, mirar otra noche, fui escuchando el mensaje, me fui dando cuenta inclusive del cambio que había en mi madre, que ya no estaba nerviosa, justamente por su enfermedad, y la veía mejor a ella. Entonces, bueno, una noche en el que había discutido con una persona, y en esa noche yo había intentado cruzar la calle, una avenida muy grande, cuando venían los autos, yo dije, bueno, hasta acá llegué, porque yo no quiero seguir así. Y es como que al ver el testimonio de mi madre que se había sanado, empezó a nacer una esperanza, y yo dije, no, tiene que haber alguna salida. Entonces ahí fue cuando yo una noche, en medio de un nerviosismo que había pasado, le dije a mi mamá sola. Ella me había invitado 1 o 2 veces y yo le dije que no al principio. Y después yo sola le dije que por favor me lleve. Era la última puerta que yo iba a tocar. Bueno, con el pasar del tiempo yo ya había visto cambios en mí, justamente a través de la cadena de liberación. Yo había empezado a ir los viernes, empezaba a ir firme todos los viernes y empecé a ver cambios de que yo ya no deseaba tener vicios, había empezado a estar más tranquila, había empezado a mejorar mi relación justamente con mi familia, con mis padres. Y claro, después yo escuché al pastor, al obispo, decir de que la verdadera liberación de una persona es cuando uno recibe el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando justamente yo dije, ¿y qué es el Espíritu Santo? Y me propuse conocer el Espíritu Santo, recibir esa fuerza, esa paz de la que todos hablaban y de cómo transformaba la vida de una persona. Entonces empecé a hacer mis sacrificios desde ayuno, levantarme a la madrugada, leer más la Biblia, meditar en la palabra y dejar las cosas justamente que tenía que dejar. Entonces ahí fue cuando un domingo a la mañana tuve la bendición enorme de haber recibido el Espíritu Santo y a partir de ese momento, bueno, cambió por completo mi interior y por ende todo lo de afuera también. Hoy en día no dependo absolutamente de ninguna sustancia, de ningún vicio, no tengo baja autoestima ni ese vacío tan grande que tenía adentro. El Espíritu Santo llenó todo eso y mucho más, tanto desde adentro como la forma de ver la vida hoy en día y las luchas también. El Espíritu Santo representa todo en mi vida, toda la esperanza, toda la paz, toda la fuerza, representa el propio Señor Jesús dentro mío. Es una experiencia
maravillosa, que vale la pena, por supuesto, pasar por todo lo que uno pasa, todas las dificultades, por así decir, las renuncias que uno tiene que pasar, valen la pena. Hoy soy una mujer totalmente transformada gracias al Espíritu Santo. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.